En este viaje de hoy por el Valle del Jerte, descubriremos que es una inmensa fractura geológica que recorre linealmente todo su largo. Una fractura que se abre paso entre las duras rocas, las rompe y las separa, las levanta y las hunde. Que dirige la corriente del río por su traza, a veces a trompicones. Y es sobre todo, al menos de vez en cuando, un paisaje nevado por la flor de sus cerezos, esperando en sus terrazas que llegue la luz del sol. El Valle del Jerte nos habla de cómo los jóvenes cerezos han modificado la vida y el paisaje y de cómo le han ganado en popularidad al roble, al abedul y al castaño. Nos habla de la sabia utilización humana del recurso agrícola, industrial y turístico. El Jerte nos habla también de la época glaciar y de su huella, y de cómo hay abedules que nos recuerdan que en todas las especies hay supervivientes dignos de mención. El Jerte es paso natural de ganado, y también la toponimia nos lo indica de igual manera que nos lo expresa su propio nombre. Los ríos aprovechan el terreno y lo modelan incluso sobre el duro granito para indicarnos que no hay nada que con tiempo y constancia no se pueda esculpir, y para recordarnos que muchas veces es la belleza de la naturaleza la que mejor se expresa. Lamentablemente, también la estupidez humana nos habla atentando gratuitamente contra árboles centenarios. Dicen que Jerte significa surco o hendidura. Una visión aérea del valle nos muestra su fisonomía como una auténtica cicatriz sobre la piel de Extremadura. Desde 1973, esta zona es bien de interés cultural. Se trata del valle más occidental de Gredos. Geológicamente, constituye una depresión sobre una larga falla tectónica. La que discurre entre Odemira, en el Alentejo portugués, pasa por Plasencia y continúa bajo la cobertura de la meseta castellana. Desde este mirador de la memoria, podemos ver el valle en su conjunto y rendir tributo y homenaje, de la mano de las esculturas creadas por Francisco Cedenilla Carrasco, a todas aquellas personas olvidadas en la guerra civil y de la dictadura. Sierra y Libertad se llama el conjunto, porque como reza su nombre, en estas tierras el olvido está lleno de memoria. El Jerte fue desde siempre paso natural entre las tierras extremeñas y castellano-leonesas. Por él transitaron a lo largo de los siglos los ganados de la Mesta, discurrían por la cañada soriana en busca de los pastos del Alto Duero.
Por el puerto de Tornavacas pasaba el ganado vacuno que iba hacia los pastos que se encuentran entre el Barco de Ávila y la Sierra de Béjar. El topónimo parece proceder de este histórico paso ganadero. El modelado glaciar, herencia de eras más frías, dejó la huella de los hielos que se alojaban en la montaña, descendiendo hacia el valle. La cabecera del glaciar de la Sierra, en el Circo de la Angostura, es una cubeta excavada por ellos. En su camino va arrastrando materiales de la roca que se amontonan en cordones, llamados morrenes, testigos de su extinción. La gran falla que divide el valle en dos constituye una debilidad en la estructura de la roca. Por eso, el río la aprovecha para encajarse desde su nacimiento junto al puerto de Tornavacas, siguiendo su traza. El cauce incide con fuerza, creando gargantas como la de los infiernos. En ella podemos encontrar saltos de agua, pozas, piscinas naturales. Cuando corta la roca granítica se forman los pilones, lobulados como toboganes de piedra. Por esto, y por su gran biodiversidad, es desde 1994 una reserva natural. Es uno de los paisajes de erosión fluvial más llamativos y conocidos de Extremadura. La denominación técnica de pilón corresponde en geomorfología con el de marmita de gigante o pilancón. La originalidad de los pilones de la Garganta de los Infiernos se debe a la escasez de ejemplos de estas formas erosivas sobre granito. Lo más habitual es encontrarlos en lechos calcáreos. Se producen como consecuencia de la fuerza de las aguas torrenciales. Cuando las rocas arrastradas por la corriente se encuentran con un obstáculo que les impide continuar su curso, entran en una espiral continua que acabará por socavar el lecho del río. En un tramo de tan solo 150 metros de longitud se agrupan los 8 grandes pilones que superan los 10 metros de diámetro. Sus dimensiones sorprenden a quien los visita. Se encuentran separados por cascadas escalonadas que pueden alcanzar hasta 1 metro de altura. La evolución de las marmitas
ha generado formas variadas y túneles que acrecientan su interés y belleza. Esta acción erosiva conlleva el arrastre del material arrancado río abajo. Así, allí donde se produce un cambio de la energía por la disminución de la pendiente, comienza a depositar su carga. La reserva natural cuenta además con otros recursos naturales destacados: los melojares o bosques de roble melojo, las alisedas en las inmediaciones del río y los numerosos endemismos vegetales. Este espacio es un foco de atracción para numerosos visitantes que la han convertido en el segundo espacio natural más visitado de Extremadura tras el Parque Nacional de Monfragüe. Desde la garganta de los Papúos, situada enfrente de este singular espacio extremeño, se goza de una visión privilegiada de la misma. En el Valle del Jerte hay otras formaciones vegetales o especies individuales que por su porte, rareza o singularidad han merecido su reconocimiento por parte de la Junta de Extremadura. De ellas son de especial interés el abedular del puerto de Honduras, el roble de la Solana en Barrado, el roble del Acarreadero en Cabeza Vellosa o los castaños de Casas del Castañar. Conviene no olvidarse que, junto a la vegetación natural, las especies introducidas por el hombre han adquirido carta de naturaleza en el Jerte. Las especies cultivadas más habituales son el olivo, las vides y el cerezo. De todas ellas, el cerezo es, sin ninguna duda, su emblema más representativo. El clima ha contribuido de manera especial al desarrollo e importancia adquirida por su cultivo. Las altas cumbres aíslan el valle de los fríos vientos del norte y proporcionan la protección necesaria a sus afamados cerezos. La importancia del cerezal en la comarca proviene tanto de la producción obtenida como de la sabia utilización del recurso. Son base de una significativa actividad turística. La floración de los cerezos del Jerte ha adquirido renombre nacional e internacional. Las cerezas y sus derivados han desarrollado una actividad industrial y turística con altas tasas de empleo en la comarca. Los destilados y las mermeladas complementan la exportación del producto natural. Cerca de Navaconcejo, nos encontramos con la garganta labrada por el arroyo de la Nogalea. El agua se abre paso desde las cumbres de la Sierra de la Cabrera en la cuenca de la Majada Fría. Desde casi 1.700 metros de altitud, tendrá que salvar, en tan solo 4 kilómetros, un desnivel de más de 1.000 metros para encontrarse con el Jerte. Incide la corriente sobre materiales graníticos hasta que se encuentra con una falla paralela a la del Jerte, donde se rompe y aumenta la pendiente, acelerando la erosión.
En este último tramo se forman una sucesión de hasta 5 cascadas. Las rodea una frondosa vegetación de nogales que explica su nombre. El cultivo tradicional del cerezo en el valle se realiza sobre bancales. Esta es la forma más común de trabajar la tierra en todas las comarcas del norte extremeño. La región es puntera en España en la producción de este fruto, la cereza, siendo una de las mayores productoras de Europa. Fue pionera en el desarrollo de esta actividad que se extiende por las laderas entre los 400 y los 1200 metros de altitud. Su rentabilidad ha propiciado el aprovechamiento incluso de espacios marginales del territorio. Las denominadas como variedades autóctonas van sustituyéndose paulatinamente por las procedentes del exterior. Estas tienen mayor tamaño y la pulpa más firme. Sin embargo, las variedades tradicionales tienen la particularidad de su coincidencia en la floración. Característica que favoreció la forma adquirida por este bello período de su maduración. Sin embargo, no siempre fue así. Pascual Madoz, en su diccionario geográfico, señala que a mediados del siglo XIX era el pimiento el cultivo predominante, que se regaba con las aguas del Jerte. En la vertiente oriental de Traslasierra, el robledal adquiere proporciones significativas. El roble del Acarreadero o de Romanejo, en la localidad de Cabezabellosa, está considerado el más importante de Extremadura y uno de los mayores de España. Se le calcula una edad superior a los 500 años. Su tronco alcanza los 5,77 metros de perímetro, los 9,3 metros en la zona basal. Dividido en 4 grandes ramas, bajo su copa, dice la tradición, que se podían resguardar más de 1000 ovejas. La altura del roble supera los 20 metros. Afectado por la pudrición de alguna de sus ramas, este viejo habitante del valle ve peligrar su futuro. Todos debemos sentirnos comprometidos en la conservación de especímenes tan singulares.
Los árboles representan los seres vivos más longevos del planeta. Sin embargo, por desgracia, a veces la actuación del ser humano con su naturaleza es dolorosa. Algún desaprensivo, poco después de grabar estas imágenes, decidió que este árbol no debía vivir más. Su silueta permanecerá aquí fosilizada para que las próximas generaciones sepan cómo la estupidez humana actúa sin razón ni sentido, dañando nuestro entorno de forma irreversible. El roble de la Solana emparrado no le va a la zaga al del acarreadero. Podemos considerarlo por sus dimensiones como el segundo ejemplar en importancia de esta especie en el Valle del Jerte. Se localiza en uno de los robledales mejor conservados de la región, en el paraje del Collado de la Paula. Se le estima una edad aproximada a los 300 años y su importancia deriva de la belleza de sus proporciones. Su crecimiento en ladera facilitó su crecimiento basal con un perímetro de más de 7 metros. Desde antiguo fue lugar de reunión para los habitantes de la zona. Su altura está próxima a los 18 metros y su perímetro alcanza los 3,60 metros. Los castaños de Casas del Castañar son otros de los que se encuentran entre los árboles singulares de Extremadura. Son diversos ejemplares distribuidos por toda la sierra de San Bernabé. El topónimo del pueblo muestra con claridad la importancia adquirida por estos conocidos especímenes. Los protegidos por la Junta de Extremadura en el decreto promulgado en el año 2006 se agrupan en 3 castañares diferentes. Los denominados castaños de Escondelobo o Condelobo, los de Fuente de las Escobanchas y el castaño de los Realengos. Los de Escondelobo o Condelobo están considerados entre los más grandes de Extremadura y de España, con 9,21 y 10,77 metros. Los de la Fuente de las Escobanchas superan los 7 metros de perímetro, y el de los Realengos los 6 metros de perímetro y los 25 de altura.
Históricamente, los castaños del Jerte tuvieron mayor importancia que la actual. La enfermedad que los asoló a partir del siglo XIX propició la expansión del cerezo, que comenzó a adquirir el predominio entre los árboles frutales del valle. Algunos de estos ejemplares, que crecen en la proximidad de Casas del Castañar, alcanzan los 700 años. Son por tanto coetáneos a los del Temblar en el Valle de Ambroz. Lo son seguro de otros muchos ejemplares perdidos a consecuencia de la expansión de la tinta del castaño.